Gracias. Bien, muy buenas noches. Vamos a comenzar nuestra sesión de domingo. Primero, por favor, haciéndoles notar que todavía me deben bastantes entregas. La verdad es que no sé finalmente cuántos participantes están en el curso. Según listas, deberían ser 25, pero bueno, ese ya es otro tema. De ayer, de la exposición, les había pedido que las entregas son individuales. Tengo 17 entregas. Ya no voy a entrar a revisar. Al final podríamos chequear quiénes faltan, que no hayan entregado, pero por favor, quienes no lo hayan hecho, súbanla. No está cerrada, es lo que ayer se ha hecho, que es básicamente la entrega de la presentación que tenía. Y el día de hoy, la tarea uno, que es el avance del proyecto, más lo que se les había pedido ayer, perdón, un resumen de una evaluación con los aspectos positivos, negativos de las exposiciones de los otros cuatro grupos. Lo mismo, tengo solamente 16 entregas. Y si recuerdan, ayer ya les indiqué que en estas tareas habían tres entregas que correspondían a la exposición de ayer. Nos regularizaremos, por favor, porque ya les digo, si no tengo la evidencia, no voy a poder asignar una calificación. Sí, es un tema de simplemente de control, efectivamente, pero no puedo ponerle un 10, digamos 10 sobre 10 a una persona que ha presentado, ha participado, etcétera, etcétera, pero que no vea yo su evidencia, ¿no? Que al momento que se haga una auditoría al programa, cualquier cosa, pues ahí saldrá, dirán, ¿no? ¿Y de dónde le han puesto una nota a esta persona si no ha entregado? Entonces haremos al final de la sesión, podemos revisar quiénes están pendientes, si es de ser necesario, pero veamos ese aspecto que es importante, ¿ok? Hoy día vamos a ver quiero cubrir la mayor parte de la teoría que nos falta para que el próximo sábado tengamos más que nada una sesión práctica. Entonces es importante el que podamos. Sí, René, adelante, por favor. Mil disculpas, René, licenciado, buenas noches. buenas noches, no se preocupe, dígame. Justamente para culminar la tarea del día de hoy, no sé si he confundido los títulos de las presentaciones. No sé si podrían enviarnos quizás los títulos de las presentaciones para que podamos hacer la presión correspondiente. Si solamente eso, licenciado, para ese resumen de cada uno de los proyectos, ¿no? Gracias, licenciado. Ya, perfecto. Entonces, lo que podemos hacer es, para ganar tiempo, al chat aquí del Zoom, le pediría a un responsable de cada equipo mande el nombre del proyecto, ¿verdad? Y justamente eso les decía, tomemos en cuenta el nombre del proyecto. Entonces, pásenlo, así simplificamos ese tema en base a lo que está solicitando René, o al final de la sesión también lo podemos hacer, ¿ya? Básicamente agarrar y decir grupo A, porque no estamos evaluando personas, no se olviden, no están haciendo la evaluación a la presentación, por ejemplo, que ha hecho Américo o que ha hecho René, no, estamos evaluando a la presentación del grupo. Entonces, simplemente mandar cada uno el nombre de lo que se ha hecho, ¿sí? Entonces, como les decía, vamos voy a ver de tomar hoy día, determinar todo lo que viene a ser la parte de la teoría. Va a quedar un tema, si no estoy equivocado, para que la próxima sesión sea una sesión netamente práctica. Durante la semana voy a subir algunos ejercicios resueltos, otros propuestos, para que puedan ustedes irlos trabajando, ¿ok? Como les he mencionado desde la primera sesión, a mí me interesa mucho la participación de cada uno de ustedes. Entonces, pues, a medida que se vaya avanzando, quienes quieran participar con opiniones en base a lo que vaya, perdón, el día de hoy hablándoles, bienvenido, ¿sí? Cualquier complementación, cualquier argumentación que se quiera hacer, es bienvenida. Entonces vamos a comenzar, ¿sí? Ya vamos a hablar de autocorrelación espacial, la existencia de la estructura de lo que viene a ser como efecto de la autocorrelación, las tendencias espaciales y el efecto de borde, la localización representada y los cálculos espaciales básicos. ¿Ok?
Entonces, vamos a comenzar con lo que viene a ser la autocorrelación espacial. Y aquí va una primera pregunta, ¿no? ¿Qué entendemos por autocorrelación? Primero, autocorrelación y luego, si quieren, autocorrelación espacial. ¿Qué es este concepto? ¿Cuál es ese término? Entonces, ahí tenemos dos preguntas. ¿Qué es la autocorrelación espacial y para qué nos sirve la autocorrelación espacial? Adelante. Quiero ver si es que hay una o dos participaciones, no nos vamos a alargar en eso y luego vemos con la teoría de qué estamos hablando. Ok, la autocorrelación espacial básicamente se refiere a la correlación, ¿verdad? De ahí es que viene el concepto de auto. ¿Sí? Es la correlación de una variable con ella misma en diferentes ubicaciones espaciales. Básicamente estamos diciendo que mide la dependencia entre valores de una variable en diferentes puntos en el espacio. Por eso es que estamos hablando de una autocorrelación, la capacidad de una variable o la característica de una variable de medirse a sí misma o de hacer una correlación a sí misma en diferentes ubicaciones espaciales. Este concepto es importante, ese concepto es crucial en el análisis espacial. ¿Por qué? Muchas variables geográficas están relacionadas de manera que no se distribuyen al azar, sino más bien siguen un determinado patrón que refleja posteriormente, lo que vamos a ver más adelante, el tema de las estructuras, procesos subyacentes. Ahora, ¿qué sucede en el contexto de los sistemas geográficos, de los SIC, y en el análisis espacial? La autocorrelación permite primero identificar patrones y estructuras dentro de los datos geoespaciales. A ver, veamos, por ejemplo, un ejemplo, lo mencionamos. En un estudio sobre una posible distribución de enfermedades, una determinada enfermedad en una determinada región, la autocorrelación espacial puede ayudarnos a determinar si hay clústeres de alta, baja, las nos van a interesar, alta o baja incidencia de la enfermedad, que podrían estar relacionados con factores ambientales, sociales, económicos, etcétera. ¿Verdad? Entonces, la variable ahí, ¿cuál va a estar relacionada? Con el poder determinar la incidencia de la enfermedad a partir de posibles factores que estén relacionadas o relacionados, perdón, a las características típicas de la región con la cual estamos o a la cual estamos analizando. ¿Qué entendemos por correlación espacial? La correlación espacial se basa en la idea de que los datos próximos, los datos cercados en el espacio, tienden a tener características similares entre sí, a diferencia de los, valga la redundancia, de los datos que están más alejados. ¿Cómo podemos determinar estas características? Calculando lo que se llama el coeficiente de autocorrelación espacial, que puede ser positivo si los valores similares se agrupan, ¿verdad? Mayor cohesión, o negativo si los valores disímiles, es decir, los que son diferentes, se desagrupan, o perdón, se agrupan. ¿Qué entendemos como estudio de la estructura espacial? La existencia de una estructura espacial hace referencia a la presencia de patrones o características de la distribución espacial de los datos.
Disculpas, mi red me ha botado, así que vuelvo, denme un minutito. Entonces les decía, estábamos en el estudio de la estructura espacial. Se refiere a la existencia de patrones en esa distribución de los datos espaciales. Estos patrones pueden manifestarse como clústeres. ¿Quién podría darme el concepto de qué es un clúster? ¿Qué son los clústeres? Estamos hablando de un término. ¿A qué hacemos referencia cuando mencionamos un clúster? Este es un término que se lo utiliza mucho en el mundo informático, en el mundo empresarial, pero se lo puede asociar con diferentes situaciones, características. Ok, gracias, Eddie. Un clúster es una agrupación de datos, una agrupación, gracias, Omar, de varios objetos, pero que tienen una particularidad, ¿verdad? Aquí estamos hablando. Gracias, René. Voy a leer. Dice, un clúster se refiere a un grupo de, o conjunto de elementos que están más cercanos entre sí en comparación con otros grupos o elementos de un espacio determinado. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un clúster es una agrupación de datos. ¿Cómo son esos datos u objetos? ¿Verdad? Datos u objetos. ¿Cómo tienen que ser estos datos u objetos? Similares. Esa es una particularidad. Aparte de ser similares, estos elementos tienen que estar en un espacio próximo, ¿verdad? Son elementos que son cercanos entre sí. Entonces, cuando estamos hablando de un clúster, estamos haciendo referencia a un conjunto de elementos que están próximos, ¿verdad? Entonces, lo que les decía, esos patrones de comportamiento se manifiestan como clústeres, grupos asociados, patrones aleatorios, que nos permite la estructura espacial identificar y analizar justamente esos patrones de comportamientos para poder entender los procesos que afectan a los datos. ¿Sí? Y recordemos que estamos hablando de datos que pueden tener un efecto en una determinada población, en una determinada ubicación. Acá nos vamos a anotar, eso se los voy a subir, por favor, esto a la conclusión de la clase. Vamos a dotarnos algunas fórmulas, ¿sí? Algunas ecuaciones para la medición de la autocorrelación espacial. Entonces, vamos a hablar del coeficiente de autocorrelación de Morán, que se lo representa con la letra I latina mayúscula. ¿Y qué nos permite calcular el índice de Morán? Es una medida de autocorrelación espacial que compara la similitud de un valor en una ubicación con los valores en ubicaciones vecinas, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un clúster, de una proximidad. ¿Cómo se calcula la autocorrelación de Morán, el índice I? A partir de n, que es el número total de observaciones, sobre W, que es el peso que refleja la relación espacial entre las ubicaciones IJ, X sub I y X sub J, que son los valores de las variables en las ubicaciones IJ correspondientemente, y X media, que es el promedio de las variables o de la variable X. El índice de Morán varía entre -1 y 1, donde un valor cercano a 1 indica una alta correlación positiva
Y un valor cercano a -1 indica una alta correlación negativa. Un valor próximo a 0 indica que no hay una autocorrelación espacial. Entonces eso nos va a permitir hacer una representación gráfica de cómo están correlacionados o autocorrelacionados nuestros valores. Gracias, Oscar. Una consulta. Oscar Vidaurre me manda un mensaje que me dice que está con alguna intermitencia. ¿Solamente es él? ¿Alguien más que estuviese escuchándome antes de empezar la sesión? Les decía que estoy aquí con algunos problemas de red. Pues no sé si es de Oscar o es mi señal que está baja. Si alguien más tuviese algún problema o estamos ok en el audio. Ok, gracias, Gabriel. Me avisan, por favor, sí, ayúdenme un poquito a monitorear eso. René, ok, perfecto. Estamos ok, entonces puede que sea Oscar que está con el tema de la señal. Cualquier situación me escriben, por favor, estoy con el chat abierto. Ya, Omar, sí, ya usted me comentó igual al inicio de la sesión de los problemas que estaba teniendo. El estadístico de Yari, que lo vamos a anotar con la C mayúscula, es otra medida de autocorrelación especial que se centra en la diferencia entre los valores en ubicaciones cercanas. La ecuación básicamente está en base a las mismas variables que demoran, pero el estadístico de Gary varía entre 0 y 2, con valores menores a 1, indicando una alta autocorrelación positiva, y valores mayores a 1, indicando una autocorrelación negativa. Como nuestro rango va de 0 a 2, entonces de 0 a 1, autocorrelación positiva, y mayores a 1, indicando una autocorrelación negativa. Y finalmente, el coeficiente de autorrelación local de Jettis-Oort, que lo vamos a relacionar o lo vamos a anotar con la letra G, en la cual tenemos una dependencia de un índice, el índice I, donde básicamente WIJ es el peso entre los puntos IJ y XJ es el valor de la variable en la ubicación J. ¿Qué nos permite? El coeficiente de Jettisort permite identificar clústeres locales de alta o baja intensidad, ¿sí? Es decir, de mayor o menor concentración. ¿Cuáles son los conceptos de vecindad y pesos espaciales? Ya habíamos hablado la semana pasada del concepto de vecindad, ¿verdad? El concepto de vecindad hace referencia a la proximidad que existe entre los elementos de un espacio geográfico. Entonces, el concepto de vecindad para nosotros tiene que ser fundamental en el análisis de la autocorrelación espacial. La vecindad puede ser de tipo contiguo, es decir, todos aquellos vecinos que comparten un borde o un vértice. Recuerden, habíamos visto la contiguidad desde el punto de vista del movimiento de la reina o del movimiento de la torre, o de tipo de distancia, donde se considera vecino a todo punto que se encuentra dentro de una distancia determinada. Habíamos visto la distancia Manhattan, Euler, y también habíamos visto el ejemplo de una distancia uniendo puntos en la cual se había dado el caso podía ser el tendido de una red de alcantarillado, algo que necesita no necesariamente moverse por una red, perdón, por una diagramación lineal pura. ¿Cómo podemos nosotros trabajar con lo que vienen a ser los pesos espaciales? Para el manejo de los pesos espaciales, vamos a manejar el concepto de la matriz de estos pesos espaciales. ¿Y qué es la matriz de pesos espaciales?
La matriz de pesos espaciales disculpas. Les decía, la matriz de pesos espaciales representa la relación entre las ubicaciones en términos de proximidad o conectividad. ¿Qué vamos a comprender como conectividad o proximidad? ¿Cuánto están compartiendo los datos que estamos analizando desde el punto de vista de una representación eh, matricial? Podemos tener una representación matricial que nos va a permitir hacer el cálculo de los pesos. Podemos manejar una matriz en representación binaria, unos o ceros, donde el uno va a representar presencia de una conexión y el cero va a representar la ausencia de una conexión. O podemos manejar una matriz ponderada con los pesos que reflejan la fuerza de conexión, la fuerza de relación que existe entre los datos vecinos. Podemos mencionar como ejemplo algunas matrices, la matriz de contiguidad de Rook, la matriz de contiguidad de Queen y la matriz de distancia. ¿Qué características tiene la matriz de contiguidad de Rock? Considera como vecinos a los polígonos que comparten un borde. Queen, los vecinos que comparten un borde o un vértice. Y la matriz de distancia que calcula los pesos a partir de la distancia entre dos puntos, donde se le asigna un mayor peso a los puntos más cercanos, donde la relación sería, mientras más cercanos los puntos, mayor peso. Para la estimación de los pesos espaciales, vamos a ver el método de la distancia inversa, donde los pesos se calculan como una inversa de la distancia entre los puntos, o el método de las bandas, donde los pesos se asignan solo si la distancia entre los puntos están dentro de un rango especificado. La notación que vamos a manejar es la siguiente. Dame un minuto, perdón. Para el método de la distancia inversa, vamos a determinar el peso WIJ, que va a ser inversamente proporcional a 1 sobre la distancia IJ. Y en el método de bandas, vamos a tener que el peso IJ va a tomar un valor de 1 si la distancia DIJ es menor o igual a un umbral dado, y va a ser igual a 0 si la distancia entre distancia IJ, las coordenadas IJ, es mayor al umbral. Esto se lo voy a subir luego en las diapositivas.
La interpretación de los resultados o el análisis de los resultados de la autocorrelación espacial nos tiene que llevar a evaluar si los patrones observados son significativos. Para esto se pueden utilizar las llamadas pruebas de significancia del índice de Moran o prueba de significancia del estadístico de Getty. La prueba de significancia del índice de Moran evalúa si el valor observado del índice de Moran es significativamente diferente de cero, indicando que los patrones no son aleatorios. Y en el caso del estadístico de Getty, similar a la prueba del índice de Moran, pero enfocado a la diferencia entre los valores próximos o los valores cercanos. ¿Qué entendemos por tendencias espaciales y efectos de borde? Quisiera escuchar alguna opinión que pudiese decirnos a qué le llamamos las tendencias espaciales o los efectos de borde. Las tendencias espaciales hacen referencia a patrones sistemáticos que podemos observar en la distribución de una variable geográfica en el espacio. Estas tendencias pueden manifestarse como gradientes, como cambios sistemáticos en las variables que se mueven a través del espacio, ¿sí? Del espacio geográfico, entendamos. El comprender, el entender estas tendencias espaciales es básico para poder posteriormente modelar, predecir, analizar los fenómenos espaciales por la posible distribución aleatoria que podrían reflejarse en ciertos patrones de comportamiento. ¿Qué tipos de tendencias espaciales? Bueno, esto ya hemos visto. ¿Qué tipos de tendencias espaciales podemos tener? Tendencias globales, en las cuales vamos a tener tendencias de gradiente y tendencias de patrones de clusters. En las tendencias de gradientes, normalmente vamos a observar cuando el valor de la variable cambia de una manera sistemática a lo largo de una dirección específica. Por ejemplo, la temperatura que puede disminuir o aumentar según estemos ascendiendo o descendiendo en una determinada región. Los patrones de clusters se producen cuando las observaciones que se están realizando tienden a agruparse en ciertas áreas. Por ejemplo, veamos la ciudad de Cochabamba, ¿sí? Una característica que tenemos en la ciudad de Cochabamba, y si queremos hacer un análisis de cómo están distribuidas las empresas de ciertos rubros, todas tienden a estar agrupadas en una sola zona, ¿verdad? O sea, vámonos caso de tiendas de ventas de baterías. Todas están en una zona de la avenida Heroínas, para dar una referencia. Entonces, cuando estamos hablando de los patrones de clusters, ¿qué es lo que vamos a ver? La concentración de bajo una determinada característica de una determinada región. Y tenemos el tipo de tendencia local, en el cual tenemos el análisis de los clústeres locales, que es básicamente, o que nos permiten básicamente identificar patrones espaciales dentro de un área específica. Por ejemplo, podríamos ver mm, la incidencia de una determinada
enfermedad o una determinada patología en una determinada zona de una ciudad. Pongo como ejemplo la ciudad de Cochabamba, la zona sud tiene mayor incidencia de enfermedades gastrointestinales porque es una zona que todavía no cuenta o está de a poco siendo beneficiada con el tema del agua potable, ¿verdad? Es una zona que recurre a los cisternas para poder proveerse de líquido elemento. Entonces ahí tenemos una clusterización localizada o focalizada y la variación espacial que nos permite realizar observaciones dentro de una determinada región o entre regiones, comparación que podemos llevar adelante dentro o fuera de una determinada región. ¿Cuáles son los métodos para detectar tendencias espaciales? Y acá, por favor, esta diapositiva voy a subírselos como asignación, igual de una pequeña tarea de investigación para la próxima semana. ¿Cuáles son los métodos para detectar tendencias espaciales? Tenemos el análisis de regresión espacial, que normalmente se maneja el modelo de regresión espacial, el análisis de tendencias especiales mediante modelos de superficie, la interpolación, el método de Kriging o Kriging y la interpolación por vecinos más cercanos. ¿Qué características tiene la regresión espacial? Básicamente nos permite realizar un modelamiento, nos permite modelar la relación entre una variable dependiente y una o más variables independientes. ¿Qué es lo que podemos encontrar en el análisis de tendencias espaciales mediante modelos de superficie? Al igual que el modelo de regresión espacial, nos permite este análisis de tendencias espaciales mediante modelos de superficie ajustar los datos para identificar posibles tendencias espaciales. Dentro de lo que es el análisis de interpolación, podemos encontrar Kriging y los vecinos más cercanos. Kriging es una técnica de interpolación estadística que proporciona una serie de estimaciones de la variable en ubicaciones no muestreadas, considerando la variabilidad que pueda tener la, la muestra, la variabilidad espacial. Y la interpolación por vecinos más cercanos, lo que nos permite es asignar a cada punto un valor basado en los valores de los puntos más cercanos. ¿Verdad? Entramos al proceso de lo que viene a ser una interpolación. Un ratito va a volver a ingresar el ingeniero, por favor, lo esperemos. De verdad, mil disculpas, sí, todo el día he estado con problemas con la red. Ahora estoy conectado, me conecto a la red de mi celular, a ver si eso va a estar más estable.
Entonces, estos métodos, por favor, quiero que los revisen, ¿sí? Si bien vamos a hacer la próxima sesión ejercicios, full ejercicios, necesito que revisemos un poco de qué estamos hablando. ¿Sí? Ya les acabo de mencionar brevemente los del área de geología, geografía, geodesia, tienen la base, tienen el conocimiento de estos métodos, pero para quienes no son del área, pues necesito que podamos revisar, ver y comprender de qué se está hablando. ¿Qué son los efectos de borde? Sabemos nosotros que cuando estamos trabajando con mapas, con planos, pueden existir ciertas distorsiones en los límites de la región que se está analizando. Entonces, los efectos de borde o el efecto de borde se refiere a las posibles distorsiones que ocurren en los datos espaciales cerca de los límites de la región que está siendo sometida al estudio. ¿Qué repercusiones vamos a tener por este tema de los efectos de borde? Pues se va a influir en la precisión de los análisis espaciales y en la interpretación de los resultados, ¿no? Una variación en un determinado borde va a afectar, va a alterar las conclusiones a las que se quieran llegar. ¿Qué tipos de efecto de borde tenemos? El efecto de borde artificial o efecto de bordes artificiales que se presentan u ocurren cuando el análisis se realiza en un área que no es representativa dentro de un contexto o dentro del más amplio contexto que se quiera llevar. Por ejemplo, si estamos haciendo el estudio de distribución de una determinada especie animal en una zona muy pequeña, ¿cuáles van a ser los resultados? Los resultados no van a ser representativos del área natural de la distribución de la especie, ¿no? O sea, si tenemos como ejemplo, mm, vayamos a cualquier departamento del país, una determinada región tiene las características de flora y fauna, pero si nos vamos a bordes artificiales, bordes que han sido generados, creados por el hombre, pueden afectar considerablemente al momento de hacer el análisis porque no se están tomando las características propias del área natural. Vamos a una palabra, las reservas, ¿verdad? Las reservas forestales que tienden a agrupar a ciertas especies en peligro de extinción, pero que obviamente no te reflejan la realidad de lo que viene a ser desde un punto de vista macro. Y los efectos de bordes de muestreo se refieren a los problemas que se pueden presentar, que pueden surgir cuando las muestras tomadas están cerca de los bordes del área de estudio. Esto puede afectarnos en, en la estimación de los parámetros espaciales. La toma de muestras o el estudio que se quiera realizar no tiene que estar cerca de los límites porque pues esto va a generarnos un cierto ruido. ¿Cómo podemos mitigar los efectos de borde? Primero, por la extensión del área de estudio, que es básicamente ampliar el sector, el espacio geográfico en el cual se está llevando adelante la medición, para así reducir el impacto de los efectos de borde y manejar un método de corrección a partir de técnicas estadísticas como modelos de ajuste, pesos espaciales, que nos pueden coadyuvar o nos pueden ayudar de alguna manera a mitigar el efecto de bordes. ¿A qué llamamos la localización?
¿A qué llamamos la localización representada? La localización representada hace referencia o es un concepto del análisis espacial y la geoinformática y se refiere básicamente a cómo se representan y almacenan las ubicaciones en un sistema de información geográfica, en un SIC, o en cualquier otro sistema de representación o de análisis espacial. La representación de la localización va a permitirnos realizar cálculos espaciales e interpretar correctamente la distribución de los fenómenos geográficos. Recordemos que en la primera o la segunda sesión habíamos hablado del tema de los fenómenos geográficos, los fenómenos espaciales y los patrones que se presentan en estos fenómenos o en estos espacios geográficos que tienen ciertas características. ¿Cómo podemos hacer nosotros la localización representada? Podemos manejar coordenadas geográficas, latitud y longitud. Podemos manejar sistemas de ejes cartesianos, X, Y, plano, X, Y, Z, espacio, o podemos manejar proyecciones cartográficas. Estas proyecciones cartográficas normalmente se manejan con las proyecciones de Mercator y las proyecciones de Lambert. El sistema de coordenadas y proyecciones son necesarios, nos permiten hacer transformaciones de coordenadas geográficas, transformar coordenadas geográficas en coordenadas planas, lo que es esencial para poder realizar posteriormente cálculos espaciales con precisión. El modelo Datum es un modelo matemático que define la forma de la Tierra y que nos permite manejar como referencia o lo podemos manejar como referencia para medir ubicaciones geográficas. Las proyecciones cartográficas que nos permiten transformar coordenadas geográficas en coordenadas planas. Cada proyección tiene sus ventajas y sus desventajas, y esto pues irá en función al tipo de estudio que se quiera realizar, al tipo de análisis, al área de estudio que se esté manejando. Y finalmente las transformaciones geodésicas, que es un proceso para poder convertir, o es un proceso de conversión de coordenadas entre distintos sistemas referenciales para poder combinar datos geoespaciales que tienen distintas fuentes. Ya habíamos hablado algo sobre los cálculos espaciales y uno de los elementos que habíamos hablado era justamente el de la medición de las distancias. ¿Verdad? Vamos a recordar, simplemente la vamos a mencionar, la distancia euclidiana, que es básicamente la distancia entre dos puntos de coordenadas x1 y y1, x2 y y2, y es aplicar la ecuación de la distancia y la distancia geodésica, que en coordenadas geográficas nos permite calcular la distancia entre dos puntos, teniendo en cuenta el factor de la curvatura de la Tierra. Gracias, Gabriel. Ahí tengo un comentario que recién lo estoy viendo. Nos dice Gabriel Suárez: la interpolación predice valores para las celdas de un raster a partir de una cantidad limitada de puntos de datos de entrada. Suele utilizarse para elaborar superficies tales como elevación, concentración de contaminantes, niveles de ruido o precipitación a partir de datos de muestreo puntuales. Estaciones meteorológicas, avistamiento de fauna, fuente TGIS de España. Gracias, Gabriel, por la acotación.
También podemos hacer medidas de no solamente lineales, ¿verdad? De superficies, medidas de áreas y polígonos. Manejemos el concepto del área de un polígono simple o el perímetro. Vamos a entrar a los detalles, que son elementos básicos. La identificación de los vecinos más cercanos a partir de un algoritmo en el cual nos permite calcular la distancia del vecino más cercano, tomando en cuenta una relación en la cual vamos a decir la distancia mínima va a ser igual al mínimo de la distancia entre P y P sub I, ¿verdad? Entonces, para calcular un punto P, se calculan las distancias a todos los demás puntos, denominémoslos P sub I, y de ahí podemos determinar la distancia más corta.
¿Cómo están? Buenas noches. Les comento que le volvió a votar al ingeniero y me indica por mensajito que la próxima semana vamos a recuperar esta hora que nos está faltando. El sábado recuperamos media hora y el domingo media hora. ¿Está bien? De mi parte no hay problema. Entonces sería hasta el siguiente sábado. Sí, el sábado, por favor. Está teniendo mucho percance con el tema de internet. Buenas noches entonces. Buenas De Ok, acuerdo, noches. muchas Gracias. gracias. Hasta la próxima semana. Gracias, gracias. Decirle al, Hasta el puede sábado. decirle Hasta al el ingeniero sábado. si puede subir las diapositivas, por favor, así para ir repasando también. Claro, yo le voy a indicar eso, no se preocupe. Listo, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego.